Y acá estamos desde el balneario Hipocampo con los piecitos en la arena, compartiendo esta tarde maravillosa en la ciudad de Pinamar, claro que sí. Y estamos a un día de que Pinamar cumpla 83 años, su historia, y también hay una historia de amor de sus creadores. Por eso estamos muy bien acompañadas con la historia de Pinamar, con las raíces de Pinamar. Ceci, contame, porque este día el living playero de Radio Mix en el balneario Hipocampo se vistió de lujo. ¿Con quién estás? Qué honor, Cari, vos lo has dicho. Este living maravilloso se ha vestido de lujo. ¿Por qué? Porque tenemos, cuando hablamos de raíces, yo digo al linaje de la Fundación de Pinamar, porque corren por sus venas no solamente la sangre de aquellos visionarios que han hecho este lugar, que era un imposible, que era arena árida, digo yo, que era realmente médanos vivos, en un lugar realmente donde las familias se constituyen. Nos encontramos con Elsa Yo de Canale, hija de Cecilia y de Enrique, y nos viene a compartir su historia de amor previo al Día de los Enamorados y previo al cumpleaños de la ciudad de Pinamar. Elsa, qué honor tenerte. Muchísimas gracias también por recibirme, por darme esta oportunidad. La verdad que muy agradecida, no sabemos por qué, la casualidad que haya salido el mismo día de los enamorados, que haya salido el día de la Fundación de Pinamar. Y eso es lo que vos querías comentar. Exacto, habíamos estado hablando hace muy poquito, Elsa, y decíamos que una de frases de Juan Alberto era Pinamar para amar. Y Pinamar es para amar, ¿no? Tenemos que amar nuestro lugar porque eso significa también amar a nuestras futuras generaciones, ¿por qué no? Sí, es así, y además es un lugar, también estamos hablando como lugares de familia, lugar donde la familia se junta. En el caso de mi familia grande, digamos, con mis hermanos, mis sobrinos y bueno, y mi madre, mi padre ya había fallecido, pero es el lugar donde nos juntamos, donde los primos hermanos están juntos, donde los sobrinos segundos, o sea, entre ellos primos segundos también se conocen, porque la verdad que la Argentina es muy grande, Claro. viven en diferentes lugares, provincias, y acá es un lugar de unión. Es un lugar además que sirve para todos porque da alegrías, digamos, a los abuelos, a los hijos, a los nietos, o sea, hay actividades para todos. La playa nos unifica a todos, pero las salidas a la tarde, a la noche, bueno, es lo que tiene Pinamar, ¿no? Un lugar para amar. Tal Me cual. Y encantó Pinamar tiene mucho viento, así que te voy a pedir que acerquemos bien al micrófono para que no se nos escape ninguna palabrita, porque realmente son esas semillas que se siembran. Yo creo que esta tarde va a ser para sembrar muchas semillas para la posteridad, porque vamos a hablar del amor. Pero antes de hablar del amor, ¿qué pasó hace, sí, vamos a cumplirlo mañana, ¿no? Estos 83 años, ¿qué sabés de la historia hace 83 años atrás acerca de Pinamar? Porque vos también tenés mucho que ver. Sí, sí, pero yo no existía en esa No, pero solamente en el el pensamiento. abuelo estaba. Sí, y no, él estaba y ya unos años antes, que son el 38, fueron las primeras conversaciones con Valeria Guerrero, que era la dueña de todos estos médanos pelados, áridos, como decís, y bueno, cuando empezaron a juntarse con Jorge Bunge y un grupo de amigos para ver, a ver qué se podía hacer en esto, qué se podía Y formar. cuando habla de Jorge Bunge, perdón que te interrumpa, estamos hablando del abuelo, ¿no? Porque ella siempre tan respetuosa los nombra, pero eran familia. Sí, 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 la verdad que era mi abuelo, tuvo una sola hija, mi madre Cecilia Bunge de Yo, y después mi mamá, bueno, mamá y papá tuvieron 9 hermanos que somos, somos nosotros, yo soy la cuarta. Bueno, entonces empezaron a ver, ya sabiendo lo que habían hecho, lo que había hecho Guerrero en Cariló, que ya había llegado con sus plantaciones desde el campo hasta el mar. Entonces él, conociendo los métodos y todo, fue probando diferentes maneras, Jorge Bunge, y empezó desde el mar fijando los médanos y plantando para adentro. Entonces, en poco tiempo ya pudo poner los pinos tienen que estar un poco protegidos, Claro. Por más que se llamen pinos marítimos, la mayoría de los que están acá igual tienen que estar un poco protegidos. Así que con diferentes sistemas fueron así. A los 5 años ya tenían, de que hubieran empezado, ya tenía pinitos de 1 metro, de 80 centímetros, y ya podían empezar a decir, vamos a lotear. Ya salida en 1944 la ley provincial para poder
de regulación y poder hacer esta ciudad urbanística, ¿no? Claro. Con un plan de urbanización. Que en ese momento se hablaba de una villa balnearia, ¿no? Sí, siempre la Villa Balnearia y también la Playa Verde Argentina. Era uno de los De los eslogans de ese de esa tiempo. época. Las publicidades Claro. también teníamos eso. La Playa Verde, que lo que había que hacerla era verde, costaba. ¿Y por qué el 14 de febrero, no? Sabemos que después se constituyó el tema del Día de los Enamorados, pero ¿qué pasó ese 14 de febrero de hace 83 años atrás? Bueno, es una fecha que no sé por qué la habrá puesto, viendo ahora como es tan fácil verlo con inteligencia artificial, es un domingo, así que habrá quedado cómodo que haya sido un domingo. Claro. Y entonces lo que se hizo, que esto era una estancia privada, que se había hecho una sociedad, entonces abrir las tranqueras y decir ya es un lugar de acceso público. Así que justo hace poquito, la semana pasada, estuve reunida con unas personas de Madariaga que decían que ellos venían muchísimo acá a la playa, ¿no? Claro. Y nosotros decíamos, veíamos muchos autos y dice, sobre todo de Bunge hacia el mar. Decíamos, ya vienen los de Madariaga, porque la verdad que se les abrió un acceso, era muy Tal difícil cual. llegar a la playa, eran 3 kilómetros de médanos pelados, y de golpe que vayan bajando unos, fijándolos, haciendo camino, dando la posibilidad, más o menos, porque cuando empezó el Hotel Playas, actualmente Playas Art Hotel, tenían un carro caballo para poder pasar a los pasajeros, cruzar el Médano y poder llegar a la playa. Claro. La verdad que era muy valiente la gente Era antes. muy valiente. Y me imagino, y ahora sí, nos vamos a poner súper melosos, pero bien, porque a mí me apasiona la historia de amor de tus papis, de Cecilia y de Enrique. Porque cómo era en ese tiempo el conquistar a una mujer, cómo se conocieron y sobre todo teniendo al abuelo, ¿no? Ahí me imagino don Jorge Bunge buscando y cuidando su Perlita, su única hija. Bueno, él cuidaba a su hija y el otro abuelo cuidaba también y opinaba mucho también sobre qué es lo que tenían que hacer, que eran muy jóvenes, que no tantos hijos y qué sé yo, y ellos tenían un proyecto. Eso es ¿Cómo se conocieron, sabes? Se conocieron en una conferencia de un tío de mi madre, economista, Alejandro Bunge, y él también se los presentó una tía de él, así, bueno, fue así, De bastante pasadita. jóvenes, ¿no? Y después se volvieron a encontrar. Él era marino, o sea, Claro. había entrado en la marina a los 14 años, entonces tampoco es que había tantas oportunidades de verlo, porque tenían régimen bastante, supongo que ahora no sé cómo será, pero bueno, bastante Estricto. rígido, sí, Ujú. estricto, entonces, pero gracias a esos 10 años, la cuarta parte de su vida que estuvo en la Marina, tenemos unas cartas preciosas que mi madre las tenía muy guardadas, nosotros no las tocábamos porque ¿Ese que la eran verdad- adolescentes y ya se carteaban? no, ya tenían 20 años. Ah. Ya tenían 20 cuando se pusieron de novios, pero igual ya había cartas anteriores. Y también papá tenía un diario de viaje que se lo compartía con su papá, y entonces decía, yo de entre todas las mujeres hay una que es muy bonita, me parece muy interesante e inteligente, no, ya empezaba a ver. Y antes, en ese diario había una hoja arrancada, que no sabemos qué habrá pasado. Se ve que comentaría quizás de otra. Ah, No lo sabemos. No lo sabemos. Nos imaginamos, pero papá, él tenía una clara vocación matrimonial, porque el matrimonio es una vocación, no es que es aparearse como los animales, no, es algo que se busca, que se piensa. Yo ya lo tiene pensado, la persona que va a estar acompañando el camino y van a ser compañeros de vida. Y ellos, era muy impresionante, esos 2 años de noviazgo, entre los dos tenían la misma edad, entre los 20 y los 22, cómo iban formando, cómo iban hablando, se veían en el libro de cartas que una sobrina mía, gracias a Dios, sacó párrafos de varias cartas y lo fue ordenando, cómo ellos iban creciendo en el amor, iban profundizando en ese amor, iban proyectando lo que iba a ser su familia, hablaban de Pancracio eran los hijos que iban a tener que se llamaban Pancracios. Entonces, A todos los globalizaban. porque a Pancracio le vamos a hacer, no, le ponía ese único nombre, y bueno, después fueron varios más.
Menos Eh, mal que no repitieron el nombre, si no serías Pancracio o Pancracia. no, creo que no estaría tan contento. No. Ya me cuesta el propio, pero bueno, No, es pero antiguo. es hermoso Pero tu bueno, nombre. y así fueron, y después también comentábamos con algunos de mis hermanos cómo eso que ellos escribían, nosotros lo vivimos en casa. Guau. O sea, No quedaron solo en palabras. no quedaban solo en palabras, sino que trataban de vivirlo. Nuestra casa, mucha gente cree que como mi padre va a ser beato, mi casa era angelical. No, mi casa era común, 9 hermanos Habían que se- gritos, que se peleas, pelean, sépanlo, señores, que se señoras. roban, que se sacan, que qué sé yo, que me tocas, que ahora te toca a vos, no, porque yo fui antes, así que es tu turno. Bueno, todas las cosas que pasan en las familias normales. Pero ellos tenían ese cariño entre ellos, que buscaban darnos el mismo mensaje a los dos. O sea, ellos discutirían, porque todos los matrimonios discuten, pero nosotros nunca los escuchamos pelearse ni contradecirse. O sea, todo eso sería puertas adentro, no lo sabemos, pero lo que más nos impactó de esas cartas, que hace pocos años las leímos, era eso, cómo ese proyecto que ellos pensaban, la verdad, lo fueron llevando adelante, ¿no? Qué lindo. O intentando. No, qué lindo, porque te escucho, ¿no? Y me imagino en los momentos de silencio, él escribiendo, pensando en su amada, me imagino en Cecilia también a la distancia, ¿no? Respondiendo esas cartas, construyendo un matrimonio que todavía estaban ahí sin decretarse de alguna manera, sin consolidarse, pero sin embargo lo estaban proyectando. Sí, ellos decían que era lo que ellos iban a formar algo nuevo y que era de ellos, siempre Dios presente y que lo querían formar y lo querían hacer bien, que era el Y se matrimonio. Sí, Y se pudo. y se pudo. Sí. Me quedo ya con dos frases, ¿no? Primero, que el matrimonio es una vocación. Creo que eso es importante porque a veces pensamos que no sé, vemos la vocación de una persona de servir, si yo no lo podría hacer, porque no tenés esa vocación. Así que esto es importante también tenerlo. Y segundo, que cuando uno pone a Dios, hablaste, ¿no? Como eje dentro del matrimonio, las cosas pueden perseverar y los sueños que habíamos proyectado se pueden completar. Es así, necesitamos esa ayuda completamente, y ellos la pedían, la rezaban y además decían, como nosotros nos vamos a hablar todo, nos vamos a contar todo, no vamos a perder tiempo en peleas, en estar pensando qué estar haciendo, me miente, no me miente, porque vamos a ser sinceros y todo eso que tenemos nosotros también se lo vamos a comunicar a otros. No solo hablaba de los hijos, sino que hablaba de la gente la gente que los rodeaba, que cómo querían hacer el bien como matrimonio. En un momento dado, papá le escribió a mamá, decía, cuando recé el Padre Nuestro, pensé en nuestro amor. Decía, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso lo decía respecto a Dios. Y entonces dije, va a ser santificado tu nombre y nosotros nos vamos a santificar para poder también santificarnos nosotros en nuestro matrimonio. O sea, lo tenía muy presente, que era un camino de santidad. Mi padre tenía su carácter, pero él se dominaba muchísimo, se dominaba y no se descargaba, digamos, con todas las cosas que hacíamos nosotros, nos tenía bien firmes, nos hacía notar que lo que habíamos hecho bien o que lo que habíamos hecho mal, y eso mal, cómo lo podríamos haber hecho bien. O, por ejemplo, una vez que me dijo, yo le mentí, entonces lo engañé, y entonces le decía, porque hice esto, lo otro, como para engañarlo. Y entonces él me miró y me dijo, no solo hay que ser bueno, hay que ser bueno. ¿No? Me mató. No es que siempre me haya portado bien después, pero quiero decir, tenía como nos iba formando en este camino de la vida después decía, era muy romántico, papá. A ver, porque muy romántico. vos hablás de un padre muy presente y me encanta, pero ¿cómo era con tu mamá? O sea, con mamá es como que la abrazaba. Me acuerdo de una señora, fuimos a la casa de unos tíos abuelos y en un campo, y entonces una empleada de muchos años dice,
parecen novios, porque él la agarraba, la abrazaba. Mamá había sido una persona como muy solitaria por en su vida, que se le había muerto a su mamá muy de bebita. Chiquita, sí. Y después había vivido con Jorge Bunge, que también viajaba acá para Pinamar, muchas veces lo acompañaba y todo. Pero ella no, y después había vivido con su abuelita que se le murió a los 13 años, o sea, tuvo golpes, momentos duros. Y, la habrá hecho y una mi mujer padre, dura también, ¿no? En algunas una cosas. mujer Bien. fuerte y que le sirvió mucho porque después murió su papá, a los 10 meses murió papá y nosotros éramos 9 chicos, porque el mayor estaba por cumplir 18. Claro. Así que, bueno, todo eso le habrá ido preparando el camino para después también sacar adelante, forjar Pinamar, hacerlo crecer, hacerlo expandir, ¿no? Bueno, y las cartas de papá eran, querida mía, te quiero tanto como hoy nadé, y yo decía, y mi amor va a ser como las brazadas, que con cada una te quiero más, te quiero más, te quiero querer más, cada vez te quiero querer más. Él era muy así, mamá era menos, por cada uno tiene su personalidad, era muy por supuesto que lo querría muchísimo, pero no lo expresaba así, tan así en las cartas, ¿no es cierto? Que era, después en algún momento dado mamá también se ve que estaba un poquito más revelada y decía, porque pasaban por ahí unos meses que no se iban a ver, entonces les decía, bueno, yo voy a ser libre, decía, como que seguían de novios, ya tenían fecha de casamiento. Acá yo voy a ser libre. Papá le dijo, me parece muy bien, quiero que seas libre, pero quiero que me digas cómo haces uso de tu libertad, ¿no? O sea, que le cuente todo. Se escribían cartas casi todos los días. Qué lindo, ¿no? Tal cual. ¿De cuántas cartas estamos hablando? Estamos hablando casi 1600 entre ida y vuelta, ¿no? Entre papá y mamá. Que me imagino que no habrán sido de una carilla nada más. No, algunas era como que empezaba, después seguía, y hablaba cosas para los marinos, también entretenido, cosas o sea, que todo lo que él tenía dentro, todo lo hacía con pasión, con mucha pasión, ¿no? Y se lo transmitía. Después también mamá era catequista y papá también allí en el barco enseñaba mucho a los marineros. Y entonces le decía, bueno, hoy comulgaron 3 personas más, hoy se confesaron, hoy fueron a misa. Como que él tenía esas alegrías, se las compartía con mamá. Tenían un propósito en común, también le compartía cosas que por ahí, sin poner nombres, cosas que no le había gustado, que su jefe le había dicho esto, y que no se había dado cuenta del otro, y después yo lo voy a pensar y se lo voy a decir. Entonces él escribía, él no dejaba pasar las cosas, así como no nos dejaba pasar a nosotros, las diría de buena manera, pero las decía. Y era muy escuchado. Así qué bueno, me dijeron, qué sí. bueno. Estamos hablando que hace muchos años, de hecho, lo hemos conversado, Elsa, la situación de tu mami, una mujer empoderada, empresaria, brillante a nivel nacional, fue justamente ella elegida para entregar un reconocimiento al Papa cuando estuvo acá en la Argentina, es decir, en un tiempo muy difícil para la mujer, ¿no? Y este reconocimiento de su par, digo yo, qué importante, ¿no? La valoración de él como su compañero en la vida, también reconociéndola en casa como mujer. ¿Cómo la viste vos? Fuiste la cuarta nacida, pero ¿cómo viviste los embarazos? Porque creo que ahí se ve realmente el compañero, ¿no? Sí, bueno, eran otras épocas, o sea, mi padre no cambió, yo nunca lo vi cambiar un pañal, pero bueno, digamos que eran otras épocas, esto estoy hablando hace 80 años o 70 y pico de años, pero todo lo demás lo hacía, que mamá durmiera la siesta, los sábados, entonces nos llevaba, siempre le encantó que fuéramos a ver los barcos o los aviones, para que ella tuviera su tiempo de descanso, porque mamá por ahí no pasaba buenos embarazos. Nosotros veíamos el embarazo con mucha alegría, la verdad que así nos lo transmitían, ¿no? Que era otro hijo más. Algún momento de rebelión mía yo decía, somos muchos hermanos, somos demasiados. Entonces decía, empezaba a decir, a ver, ¿cuál sacaría de mis hermanos? ¿En serio hacías eso, Elsa? A veces me ocurrían esas cosas, ¿viste? Y después cuando había una que me llevaba bastante mal, y después decía, bueno, pero esto, lo otro, o sea, me quedaba con todo. Te quedabas con todo. Sí, y ellos buscaban eso, ¿no? Buscaban que hubiera esa unión, que la pasáramos muy bien en casa, que nos divirtiéramos, y no solo papá, yo lo pienso y digo,
papá no solo se ocupaba de nosotros, sino que también los amigos Claro. nuestros de mis hermanos mayores, ya los menores ya no, pero tenían esos recuerdos de cómo tu padre jugaba, nos hablaba, nos venía a hablar y eran chicos, y no era común, 70 años, Claro, que no. un papá, ¿no? El papá era el señor, el patriarca, ¿no? Y acá él estaba así como que él decía, el matrimonio es para entregarse, no para que el otro me dé, que el otro me haga feliz. También eso viene. Yo estoy para hacer feliz. Y bueno, eso es lo que hizo también con nosotros, ¿no? Buscaba hacernos feliz. Y la verdad, él llegaba a casa, siempre hacía un chiflido, ¿viste? Chofeo, como si fuera así, chofeo, pero El silbido. silbando. Y nosotros íbamos corriendo, porque en verdad era una alegría tenerlo en casa. También nos acordamos tantas veces de que así los domingos a la mañana agarraba con las almohadas y hacía guerra, almohadonazos, y mamá decía, yo me iba de la cama, decía, yo me Ay, acuerdo de eso. claro, pues Como, me imagino la como invasión que de nada, chicos en la quería, cama, claro, claro. claro, tenía eso como, y después el papá de una amiga mía le dijo a su hija, qué chiquilín Enrique. O sea, visto de afuera, una persona que no hacía nada de esto, que no jugaba con sus Claro. hijos, Se sentía decía, expuesto quizás se- también, ¿no? no, decía qué chiquilín. Y mi amiga, que sería chica, porque yo tenía 13 años, decía, y a mí me gustaba como era tu papá, me gustaba más como era él que como era el mío, Quería, decía. quería un chiquilín en Tenía un casa chiquilín así. también. Pero bueno, todo eso implica mucha entrega, mucho sacrificio, que ya lo venía preparando y él sabía que lo que quería era hacerla feliz a mamá. Entonces, en las cartas le decía, yo quiero que seas feliz, que tengamos el coraje de ser felices, Mm. que nos divirtamos juntos, que aunque mi padre me diga no sé qué, que le decía, vos qué estás haciendo a los 22 años pensando en casarte, Mirá, ¿no? vaya a saber los Sí, planes que tenía, ¿no? El suegro de Cecilia. sí, quién sabe, pensaría que tenía que vivir su vida, pero para ellos ya estaban bien Ya firmes y la estaban verdad predestinados el uno para el estaban otro. muy, muy preparados. Y se fueron preparando, porque en las mismas cartas, leyéndolas en bruto, digamos, sin los recortes, se va viendo cómo ellos van madurando su amor. Porque de las primeras cartas, me acuerdo, o sea, con 20 años decía, tus amigas van a estar celosas Ay, del novio que vas a tener, que va a ser el mejor de me todos. Bueno, encanta. eso lo dijo al principio. Después no decía esas cosas, decía, vamos a querer, Mira, nos yo creo vamos a que querer mucho, vamos a tratar de no pelearnos, vamos a tener discusiones, pero vamos a tratar de simplificar. O sea, buscaba eso, y porque yo te quiero, porque yo te quiero hacer feliz y que quiero que seas muy feliz. Yo creo que si Cecilia estuviera hoy con nosotros, diría, la verdad que sí cumplió. Pienso que sí. Una vez le dije, mamá, ¿qué marido te Ay, qué mandaste? lindo. Bueno, fue una muy buena elección y de eso creo que tenemos que hablar, ¿no? Elsa, el tiempo de elección, el tiempo en que quizás los que nos están mirando, hoy ven como el matrimonio algo que ya no se cree, ni siquiera se formaliza, ya no existe hasta que la muerte nos separe, hasta que la situación económica u otra persona aparezca, hasta que el amor se destruya. ¿Qué decir, no? En este tiempo donde todo parece Sí, tan líquido y poco profundo. sí, la palabra líquido, impresionante, es así, pero el amor, el matrimonio, siempre el mismo ayer, hoy, siempre. Lo que pasa que la sociedad no es lo que las películas no se dicen esto, lamentablemente van golpeando de una manera muy dura a los jóvenes que están frágiles porque mucha pantalla, mucha cosa exterior que no es la positiva. Entonces ellos ya no están tan fuertes, no tiene una sociedad que los contiene. La madre trabaja muchas horas, el padre o está o no está, es ausente, y bueno, entonces cuesta mucho. Por eso me encanta que me hayas convocado para hablar del verdadero amor. El verdadero amor existe, solo que hay que formarlo, hay que recrearlo cada día, cada vez. Porque así lo decía él, pero lo decía muchas veces, cada día te voy a querer más. ¿Pero eso qué es? Es decir, en un momento decía, se ponía como un propósito no oponerme a nada de lo que me diga Cecilia, que sea comida, que sean gustos, que sean omisiones, que voy a estar conforme.
Pero eso es sacrificio, sacrificarse, negarse a ti mismo, olvidarse de uno mismo para darse al otro. Y el otro es el marido, es la mujer. Y pasarán diferentes momentos, ¿no? Hay momentos que uno está más flojo, momentos que el otro está flojo, pero bueno, con la ayuda de Dios, como vos bien dijiste, todo esto se puede lograr y vale la pena, ¿no? Vos ya me dijiste que estás por cumplir 20 años de 20 años, casados sí. y lo feliz que estás de poder decirlo, bueno, hay mucho de esto, problemas van a haber siempre, el asunto es querer seguir juntos, pedir ayuda arriba, mirar arriba, rezar juntos, es muy importante. Papá decía, no lo decía él, lo decía un sacerdote, el que la familia que reza unida permanece unida. Entonces ahí está todo, ir a misa, 3 Ave Marías a la noche juntos, rezar con los hijos, bendecir la mesa. Nosotros nos poníamos de rodillas delante de un cuadro de la Virgen que estaba ahí en un lugar principal en el living, y una oración corta antes de ir al colegio o antes de ir a trabajar. Bueno, todo eso ayuda a que esto sea una realidad posible. Bueno, yo digo esos tips, ¿no? Son perlitas tan sagradas que ojalá que lo podamos guardar y atesorar. Esto de una simple oración juntos, qué poderoso que es, ¿no? Y a veces ni siquiera una charla. Uno está con el celular, el otro está en otra cosa. Bueno, eso también, ¿no? Mirarnos a los ojos y decir, ¿qué nos está pasando? Creo que es un momento también de reflexionar, Elsa. Agradecerte por cada una de estas enseñanzas que nos has traído. Y yo te lo preguntaba en otra entrevista y te lo vuelvo a preguntar. Hoy tu papá podemos decir que es un santo, ¿no? Porque sé que los trámites y todo que implicó llegar al Vaticano, ¿qué se siente? Porque hoy es lindo hablar de papá, pero en ese momento papá era una persona común y corriente. Sí, pero siempre me gustó hablar de mi papá, porque nos dio buen ejemplo. Él era coherente, él no solo hablaba y nos decía, él hacía lo que nos decía, o luchaba por hacerlo, a nosotros nos parecía que lo hacía. O sea, eso es lo importante, dar testimonio de coherencia hoy en día que hay tanta confusión en las familias, ayudar a los jóvenes también, apoyar a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios en crisis. De una crisis se sale fortalecido. Es normal tener crisis. Lo bueno es salir, pedir ayuda externa si es necesario, pero vale la pena. Me encanta. Porque le iba a decir, dirigite a aquellas parejas, a aquellos matrimonios que están en crisis. Y lo dijiste, de la crisis se sale, ¿no? Seguramente hay alguien que nos está mirando y dijo, no, pero ya fue, ¿no? No, el amor no se apaga, lo apago yo. Pero si no, el amor puede seguir, pero hay que echarle leñita, ¿no? Una y otra, soplar, de la manera que sea, hacer programas juntos, tratar de hacer programas, si se puede dejar a los hijos y hacer programas solitos, esas escapadas, acá que tienen Mar del Plata tan cerca, alguna cosa así, como para poder conversar por cada hijo, conversar por cada problema, conversar tranquilos por cómo estoy yo, qué es lo que me está pasando, a ver cómo me podés ayudar vos, ¿no? Pero digo, a veces hace falta ayuda externa, pero lo que importa es estar abierto. Quiero seguir, voy a seguirlo. ¿Cómo lo hago? Tal cual. Elsa, muchas gracias, de verdad. No sé si te quedó algo por compartir, algo que decís. Mira, venía pensando y quiero, en el Día de los Enamorados, previo al Día de los Enamorados, en el cumpleaños de Pinamar, compartirle a toda la audiencia de Radio Mix esto. No, bueno, no me gustaría por ahí, no me gustaba hacerlo como final, pero es algo muy importante. También le escribí a papá, mamá ya casados. Las imperfecciones de los cónyuges son una ocasión para demostrarse el amor. Los defectos del otro nos ayudan a ser santos. Debemos estar agradecidos por la oportunidad que nos dan para santificarnos. Bueno, pienso que papá, formando este matrimonio con mamá, buscó mucho también esto, porque defectos vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. Sí. Entonces, pero que los defectos del otro nos ayudan a ser tantos a nosotros, nos anima mucho. Y bueno, y papá son con su matrimonio. La ayuda idónea, ¿no? Para eso están.
Por eso cuando hablamos del amor, el amor que todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Así que hoy compartimos el amor. Gracias por esta historia tan linda, tan romántica, tan real, tan humana también y tan, de alguna manera, divina. Gracias, Elsa. Es así. Y bueno, les recomiendo que lo pueden encontrar por internet, el libro que es Cartas de Amor, Enrique y Cecilia, de la editorial Logos, que está compilado por mi sobrina Sara Crito de Eiras, y bueno, lo encuentran en internet. Y también pueden buscar Enrique Yo Oficial, Instagram, Facebook, YouTube, enriqueyo.com. Hay películas, documentales, les recomiendo que hay muchas cosas excelentes. Hay una película, hay un documental de 10 minutos y un documental de 1 hora. Se los recomiendo a todos porque están muy bien hechos. Me encanta, me encanta. Y además caminó por estas arenas, soñó esta Pinamar, soñó su familia, 9 hijos, de los cuales Elsa está con nosotros y ella dice que renegaba con sus hermanos. Pero ¿saben qué? Se ve que a la familia le gustó porque 11 hijos tuvo. Y eso habla también del apostar por la familia, pero por el amor, ¿no, Elsa? Es así. Me encanta, me encanta. Agradecerte nuevamente. Un privilegio tenerte previo al cumpleaños de Pinamar también, ¿eh? Te agradezco mucho. Por favor, por favor. Lindo compartir estas entrevistas, Cari, que nos miramos a los ojos, que nos emocionamos. Ver cuando ella habla de su mamá y su papá y le brillan los ojitos. Mira, no tiene palabras y creo que nos ha dejado un montón de enseñanzas hablando del verdadero amor. No el líquido, no el poco profundo, sino el amor verdadero que realmente existe. Y la crisis también, pero nos hacen más fuertes. En el día previo al Día de los Enamorados y el cumpleaños de Pinamar, Elsa Yo de Canales, aquí en la Living de Modo Verano Radio Mix. Y Pinamar enamora, y no me cabe duda que Pinamar enamora, porque fue creado con amor, fue creado con proyección. Desde Pinamar para el mundo, con el amor en el corazón que todos tenemos para transmitir hacia el otro. Vamos a una pausa y ya venimos. Pinamar enamora.